¿Qué tal? Un saludo para todos. Uno de los gremios más afectados en época de pandemia fue el gremio del acero. Parece que ahora el panorama es distinto, sin embargo, hay grandes retos, por supuesto, en este gremio. Nos acompaña el director ejecutivo de la Cámara Colombiana del Acero, David Barros. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación, Pablo. Muy amable. Bueno, yo quisiera empezar hablando precisamente del panorama, el contexto de nuestros usuarios sobre el uso del acero en Colombia. Ok, bueno, indudablemente que el acero es uno de los materiales para construcción más utilizados. Sin embargo, Pablo, en Colombia todavía falta mayor educación para utilizar el acero. Si nos ponemos a ver cifras comparadas con otros países, donde el consumo del acero per cápita es mucho más alto que en Colombia. Vámonos a países como, por ejemplo, Chile, donde el consumo per cápita del acero es de 140 kilos por persona. O países como Costa Rica, que es más pequeño que Colombia, pero allá el consumo de acero es de 110 kilos por persona. Ecuador, 88 kilos por persona. México, 187 kilos por persona. Brasil, 112 kilos por persona. Y Colombia estamos en un 64.7, alrededor de un 65% de consumo del acero. De tal manera que creemos que todavía falta mucho para construir en Colombia con el acero. De ahí el propósito de nuestra Cámara de seguir propendiendo porque los constructores, ¿sí?, los remodeladores sigan viendo al acero como un material que se debe seguir utilizando aquí en Colombia. Pues director, a propósito de estas cifras, ¿cuáles son las perspectivas para este año en este gremio? Bueno, sabemos muy bien que el consumo de acero está atado a cómo va la construcción. Si va mal la construcción, el uso del acero se baja. Si va bien la construcción, pues indudablemente que hay mayor demanda de acero. En este momento las perspectivas de la construcción no son nada halagüeñas. De hecho, estamos decreciendo en lo que tiene que ver con la construcción de proyectos nuevos. Todo aquello que es iniciación en sector BIS y en sector no BIS ha disminuido de una manera importante en el primer trimestre de este año. Y, por supuesto, también estamos muy atentos a las políticas de reactivación que esté proyectando el gobierno en el sector de infraestructura. Si realmente todos los proyectos de infraestructura que se tienen en materia de vías 5G, 4G, Transmilenio, Metro de Bogotá, Metro de Medellín, se llegan a concretar con inversiones no solamente públicas, sino también privadas, esto podría ayudar a que entonces el sector de la construcción y por ende el uso del acero también se reactive. Bueno, y ya que estamos hablando del gobierno nacional, hay un debate que se ha conocido recientemente sobre la posibilidad de incrementar los aranceles, por ejemplo, de insumos como el alambrón. Exactamente, exactamente, Pablo. Eso es algo que nos preocupa a nosotros actualmente porque vemos que si no se protege toda la cadena de valor, toda la cadena productiva del sector acero en Colombia, y solamente se protege, por ejemplo, a la industria, a los que producen acero aquí en Colombia, eso iría en detrimento de otros actores de la cadena productiva, como son comercializadores, transformadores. Para poner un ejemplo, en el caso del alambrón y el alambre, el alambrón es la materia prima. Sí. Y el alambre es pues el producto que se hace de ese alambrón. Si solamente se le coloca arancel o se aumenta el arancel, este impuesto, ¿sí?, a las importaciones de alambrón, se generaría una protección negativa que iría en perjuicio de aquellos que en este momento toman el alambrón y lo transforman, el alambrón trefilado. Y eso entonces pondría en jaque alrededor de unos 5.000 empleos directos y unos 10.000 empleos indirectos. Es una cadena entonces que tenemos que proteger todo el sector, que toda la cancha esté nivelada para todos. Eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional.
Hay otro aspecto muy importante. Colombia importa la mayoría del acero que consume y por tanto ese conflicto entre Ucrania y Rusia, teniendo en cuenta que Rusia es uno de los mayores productores en el mundo de acero, pues no es ajeno a nosotros. ¿Cómo nos hemos visto afectados? Esa es una muy buena pregunta, Pablo. En este momento Colombia está importando el 56% del acero que se consume. Es decir, el resto se produce en Colombia. Hay una diferencia entre el acero, pues aquel que se utiliza para construcciones, es un acero largo, ¿sí? Esas varillas que ustedes ven cuando van a construir una edificación, y hay otro que es el acero plano, que normalmente se utiliza en procesos de transformación industrial. ¿Qué ocurre? Colombia tiene que importar los planos porque en Colombia no hay una siderúrgica que produzca planos. Las otras siderúrgicas que hay, son 5, producen largos, que es el acero estructural o el acero que se utiliza para la industria de la construcción. Bueno, creemos que realmente este año, como la construcción no está muy bien, eso va a impactar entonces que, por ejemplo, pueda caer la demanda, y al caer la demanda, entonces también la oferta tiene que caer. Bueno, pues muy bien. Y a propósito de eso, yo tenía otra pregunta que tiene que ver, ¿hay alguna forma, director, de invertir la pirámide y lograr que Colombia, por ejemplo, produzca más acero del que se importa? Teniendo en cuenta esa cifra que me dio del 56%. Tendría que entonces haber una política industrial en Colombia que genere entonces una mayor producción. Y en este momento eso implicaría una inversión gigantesca, por ejemplo, en la parte de planos, una siderúrgica que produzca planos. Hay que entonces mirar si en el actual contexto de incertidumbre, entonces podrían los inversionistas montar una planta aquí en ese sentido. Y la otra forma es ampliar la torta. Si nosotros ampliamos la torta, es decir, que haya mayor demanda de acero, porque hay mayores proyectos constructivos, eso puede ayudar para que también las siderúrgicas aquí en el país puedan producir más, ¿sí? Y todos se verían beneficiados, porque no solamente serían las siderúrgicas las que se verían beneficiadas, sino también otros actores como son los transformadores, los comercializadores, los mismos constructores. Una pregunta final. Ya hablamos de las cifras, ya hablamos de la situación actual, ya hablamos del tema o el panorama de construcción en Colombia. Yo quisiera saber cómo podemos hacer para dinamizar esa economía y seguir impulsando el tema del acero en nuestro país. Debe haber una política industrial, Pablo. Nosotros creemos firmemente que es necesario que el gobierno proteja toda la cadena productiva, y además de eso, que el gobierno invierta mucho en infraestructura. Aquí hay que invertir más en colegios, puentes, hay que invertir en puertos, ya lo estamos diciendo, aeropuertos, hay que invertir en caminos vecinales, ¿sí? Lo que permitiría entonces conectar a pueblos con ciudades, pueblos lejanos donde tal vez es la otra Colombia, y que no permite entonces que haya un desarrollo en esas regiones. Si el gobierno invierte en estas carreteras, indudablemente que hay mayor conectividad. Al haber más conectividad entre estos pueblos, entre la provincia y las grandes capitales, se va a incentivar entonces la demanda, por lo tanto el comercio también va a aumentar, y eso lo que logra a la postre es que pues, la economía se vea beneficiada. No solamente la economía para el constructor, sino para todos los que dependen del sector del acero. Es decir, la economía en general. Exactamente. Pues, David Barros, ha sido un placer tenerlo en este espacio. Gracias por esas cifras, por ese contexto que nos explica, y gracias por acompañarnos. Aquí continuamos en Noticias Caracol Ahora. Ustedes sigan con nuestra programación.